Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta. Muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Y hoy vamos a debatir un tema muy importante. A veces hay temas que son densos o aburridos, inclusive, porque nos cuesta entender, pero tenemos que prestar atención, tenemos una responsabilidad personal cada uno de los paraguayos, porque así como yo creo que hubo un antes y un después de Itaipú, porque realmente Itaipú, si ponemos a hacer los cálculos, todo lo que significó para el Paraguay tener una hidroeléctrica como Itaipú, y ahora todo lo que va a significar una buena negociación del 2023, ahora vamos a discutir inclusive si se va a hacer antes, durante o después del 2023. Entonces nuevamente tenemos que repensar Itaipú. Y es importante que entendamos, porque como es complicado, entonces dejamos en manos de algunos nomás qué hacer con Itaipú. Pero ese de dejar en manos de algunos, después en realidad nos va a perjudicar o beneficiar a todos. Entonces, por eso que es importante entender qué es lo que está pasando en Itaipú, qué es lo que hizo el Contralor, qué es lo que descubrió, ya existía luego, pero ahora se documentó, en qué nos puede servir, quiénes fueron los responsables. Tenemos que hacer hincapié en los responsables, tenemos que mirar hacia adelante. A ver, todo esto hoy en esta mesa con los invitados que tenemos hoy acá. Primero les voy a presentar a mis invitados. El Contralor General de la República, que justamente hizo saltar nuevamente todo el tema de Itaipú, a pesar que la discusión obviamente ya estaba en camino y en perspectiva a esta nueva renegociación. El Contralor Camilo Benítez. Gracias por estar, Contralor. Buenas noches, Mina. Encantado de estar en tu programa. La mujer diputada del Partido Encuentro Nacional, y que me decían en el peluquería, ay, esa chica no tiene pelos en su lengua. Bueno, sacan por tu lengua. Bueno, Katia González, diputada, gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Mina. Buenas noches a los compañeros también. Un debate apasionante este tema. Así mismo, sin lugar a dudas. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, senador del Frente Guazú, y a la vez nos vas a explicar a ver en qué momentos él estuvo también en Itaipú, en Yacyretá, y hasta qué punto, digamos, él es responsable o no de todo esto. Ampliamente responsable. Gracias por estar, ¿sí? Y con orgullo. Muy bien. Muchas gracias, señora. Gracias. Mina. Y me gusta justamente que la gente dé la cara y explique qué hizo, por qué lo hicieron, en qué circunstancias, qué fue positivo y qué no se pudo hacer. Con nosotros también el queridísimo Enrique Baqueta, senador de la ANR, y es presidente de la Comisión Parlamentaria de Senado, Diputados y Parlasur sobre Itaipú. Gracias por estar, Enrique. No, gracias a vos, Mina. Muy buenas noches para todos los compañeros y te agradezco mucho por la invitación. Gracias. Empecemos a debatir el tema. Primero, quería preguntarle al Contralor, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que descubriste? Primero, había sido que desde 2009 ya había empezado este tema de hacer una especie de auditoría en Itaipú, ¿es así? Es así. ¿Y por qué de 2009 estamos en el 2021 y recién ahora se concluye esto? ¿Qué pasó del 2009 al 2021? Bueno, así como decís, en el 2009 cuando hubo aquella reunión entre el presidente paraguayo Fernando Lugo y el presidente brasileño Lula, Sí. Se había acordado que la Contraloría haga un examen especial de la deuda. En ese entonces había dispuesto un plazo más o menos de 6 meses para que este trabajo 6 meses era. ya concluya. Y por motivos que realmente yo no puedo afirmar con seguridad, pero que probablemente tienen que ver con la falta de provisión de documentación por parte de Itaipú para que los auditores puedan concluir con las observaciones que tenían. Probablemente por eso se dilató mucho. Sí tuvo 2 avances de informe, uno en el 2011, otro en el 2012, que básicamente ya establecía esto de que la fijación del precio de la tarifa desde el año 1986 hasta el año 1997 se había hecho en violación a lo que dispone el tratado. Y lo que nosotros hicimos ahora
desde que asumí yo, hablé con las autoridades de Itaipú Binacional. Cuando eso el director general era el señor Ernesto Bergen, Sí. él entendió la implicancia que podía tener esto y la repercusión positiva que podría tener, transparentar esto de una vez por todas Sí. y concluir ese informe. Y así fue que lo anunciamos en la Contraloría, estuvo presente el director financiero en el inicio. ¿Retomaste cuándo más o menos? En el año 2020. En el 20 retomaste. El año pasado. Estuvo Fabián Domínguez en representación de Itaipú y se conformó un equipo que se iba a encargar a remitirnos esta documentación y así fue. Esta auditoría que hiciste, Sí. que concluiste después de 10 años, 11 años, no sé cuántos, Sí. es sobre el tema de la deuda, que es lo que se había iniciado. Exclusivamente sobre Eso, porque viste que como también muchas veces pidió que hay que auditar los gastos sociales, etcétera, Sí. etcétera. No, esto es la auditoría en relación a la deuda, ¿está bien? Así mismo. Es un Bueno. examen especial a la Itaipú. Ajá. Que las autoridades actuales de Itaipú, que por otro lado accionaron ante la Corte para que la Contraloría no audite los fondos sociales, ellos mismos reconocen que esta auditoría sí se habilitó porque hubo un acuerdo de las altas partes contratantes en Itaipú. O sea, ellos dicen, nosotros no estamos entrando en ningún tipo de contradicción Claro. porque estamos, no O sea, queremos que se audite se ahora, sigue pero... partiendo de la base que Itaipú, que las binacionales en general Son inauditables. son inauditables. O Sí. sea, eso se sostiene todavía, Eso se ¿verdad? sostiene, sí. En este caso es una excepción porque justamente las partes Sí. acordaron, o sea, Brasil y Paraguay, Lula y Fernando Lugo, auditar la deuda, Sí, ¿verdad? sí, Por sí. eso se pudo, pero no es auditable. No, yo sostengo que sí es auditable, ¿verdad? Yo No, creo pero la que- Corte y Tengo todo una eso. Yo creo ley que la Constitución Nacional establece que la Contraloría puede fiscalizar las cuentas nacionales de las empresas multinacionales. Hay una ley que fue propulsada por la diputada aquí presente, Sí. que ya está promulgado, está vigente. Nosotros reglamentamos esa ley y vamos a iniciar en septiembre las auditorías financieras. O sea, ahora sí y de se puede, obra. porque no Sí. todo el mundo hizo el seguimiento. O sea, ahora sí se puede. En realidad, Mina, hay que decirle un poco a la ciudadanía que pese a los innumerables cuestionamientos con justa razón que se tiene del Congreso Nacional, ¿verdad? La falta, la desconexión, en este periodo constitucional el tema de Itaipú y de Yacyretá fue un periodo donde realmente se avances, creo que acá los colegas coincidirán conmigo, muy importantes. Entre esos están justamente la ley que ordena la auditoría. 2 auditorías que le encargamos de manera obligatoria a la Contraloría, una financiera y una de obras. Esto es para entrar a Itaipú, reivindicar nuestra cuota parte y cumplir lo que dice el tratado. Porque el tratado establece que cada alta parte contratante puede sancionar y determinar la existencia de eventuales malversaciones de fondos de su lado con sus funcionarios. Es la justicia paraguaya la que puede, según el tratado, por eso es que a mí no me entra en la cabeza que ellos continúen con ese discurso falaz en donde determina... La ANDE es propietaria de Itaipú. Ajá. Sí. ¿Y por qué siempre se dijo que no? Y yo también Yo creía, comparto ¿verdad? con Katia y yo voté en consecuencia. O sea, todos los proyectos, pero desde siempre yo voté en el sentido de que las binacionales son auditables. Y más todavía el tema de los fondos sociales, más auditable todavía porque eso es algo que se gasta luego, no es Claro. dentro del ejercicio de la entidad, sino que es fuera. Entonces pasa por el Ministerio de Hacienda, entonces lógicamente se tiene que auditar para mí. Claro, antes no Entonces, pasaba por el Ministerio de Hacienda. bueno, hay que eso por decir. ejemplo pasa hoy por el Ministerio Hoy de sí. Hacienda. Y lo bueno de esta última auditoría para mí, que hizo el Contralor, que entre paréntesis, le quiero felicitar porque hay que tener mucha valentía para emitir un informe como ese. Pero por sobre todas las cosas, para mí lo importante es que se lleva en el marco de una conversación entre 2 presidentes, Fernando Lugo y, ¿cómo se llama? Lula. Lula. ¿Y por qué para mí es muy importante y trascendental esa parte del informe? Porque los resultantes de eso se le puede plantear entre las altas partes, porque las altas partes son Paraguay, Sí, y Brasil. Brasil. Acá, a raíz de esta reunión, nació esto. Y nosotros, tantos millones o lo que fuera. Entonces, nos da pie a que podamos nosotros plantear dentro de la revisión, creo yo, dentro de los negociadores sabrán mejor, pero vale la pena. Ahora,
Contralor, Sí. ¿cuál es lo que es el avance ahora? Porque este tema de que el costo de la energía se había modificado en el 80 y algo, que no me acuerdo después me decís 86. cuándo. 86. En el 86, eso sabíamos, o sea, yo por lo menos sabía, no sé, creo que todos sabíamos, ¿verdad? ¿O no? Yo sí sabía que se había modificado el costo, violando el tratado, digamos, porque el tratado establece una fórmula para el costo. Yo no hablo de tarifa, porque en la tarifa podría haber un lucro, sin embargo, el costo de la energía, ¿verdad? Es tal y tal y tales componentes, ¿verdad? Esa vez no se hizo de ese modo porque salía otro precio y se bajó, ¿verdad? Yo eso sabía y yo creo que todos sabíamos. Ahora, ¿qué lo nuevo que vos tenés que está documentado eso? ¿Es así o cómo es? A ver. Es tal cual. El informe final está basado en documentos oficiales remitidos por Itaipú Nacional. Si bien se sabía, no podíamos decir que se sabía a ciencia cierta estas teorías respecto, había siempre un debate, ¿verdad?, entre los expertos en política energética de que en realidad la fijación del precio se hace año a año y no violaba el tratado pagar menos del costo y cosas por el estilo. Lo que nosotros determinamos ahora es, entre otras cosas, porque el informe tiene más de 100 páginas y tiene muchos puntos que son difíciles de explicar, pero como el factor de ajuste, ¿verdad? Son muchos puntos relevantes, las sucesivas refinanciaciones, ¿verdad? Pero lo más importante, la empresa Itaipú se construye con un préstamo, o con varios préstamos, pero para decirlo... Unos 250 préstamos. Sí, Con 250 y el costo de la energía debía solventar el préstamo de la construcción, ¿verdad? El costo de la energía o de la tarifa debería ser compuesta, entre otras cosas que tampoco quisiera yo... Sí, ahí el ingeniero después nos va a explicar. Sí, que royalty, ¿verdad? Pero básicamente en el costo operativo más la carga financiera. Cuando en el año 86 la economía brasileña estaba muy mal y el brasileño en sí no podía pagar el costo de $17 que se había estudiado como el tarifario que debería ser en promedio durante los 50 años siguientes para que se pueda pagar esa deuda. Y ese fue el momento donde el Consejo trató esta problemática. Y fue la famosa reunión del Consejo donde el ingeniero Enzo de Bernardi dijo: las causas de la reducción son muy claras, pero las consecuencias de la reducción no son tan claras como sus causas, decía el ingeniero de Bernardi, ¿verdad? Y que alguna vez... Es que él ya avisoró que esto iba a ser un problema en el futuro. Mi criterio estuvo mal. Es que la consecuencia de la reducción de la tarifa trajo una deuda, porque al bajar la tarifa, el crédito creció, porque la tarifa tenía que haber pagado ese crédito. Y ese monto que se produjo como consecuencia de la reducción de la tarifa no fue compensado con el acreedor, que era a su vez el comprador de la energía. Yo creo que eso si hubiera ocurrido, ¿verdad? Hoy no iba a haber este problema, ¿verdad? Cuando en el año 97, cuando se estudia la refinanciación de vuelta, se pagó estos 4.150 millones de dólares que a criterio del equipo auditor se produjo como consecuencia de la reducción de la tarifa. Si es que en ese momento, en vez de 11.000 millones que ascendía el pasivo, ahí pasó a 16.000 millones de dólares. Si en ese momento se hubiera reducido esos montos de 4.000 millones, quizá ahí no hubiera habido esta crítica o esta lesión que creemos que se produjo en contra de los intereses del patrimonio paraguayo. O sea, esa reducción, arbitraria, digamos, en el sentido que no era como se calculaba el costo según el tratado, por una circunstancia del Brasil, etcétera. Años después, en el año 2000, ¿te acordás? El marzo paraguayo, la crisis económica del Paraguay. El Paraguay estuvo en la misma situación que el Brasil y estaba imposibilitado de pagar el precio de la energía y no lo hizo. Itaipú 300 millones le de dólares. refinancia a la ANDE Al 12. y los socios. Cuando fue de un lado, no hubo ningún tipo de tasa de interés, se hizo la bajada de la tarifa y no se compensó con el crédito, que casualmente es la misma persona que prestó dinero la que compra. Por otro lado, cuando fue Paraguay, sí se le aplicó una tasa de 12%, ¿verdad?, anual en dólares. Y lo que hizo el equipo es hacer una cantidad de hipótesis que está en el informe, qué hubiera ocurrido si es que se le aplicaba la misma tasa que se nos aplicó a nosotros, a Electrobras
en el año 86. ¿A cuánto hubiera ascendido eso el día de hoy? Y la otra hipótesis es lo que decía es qué hubiera ocurrido si es que compensaban el monto que se produjo como consecuencia de la falta de pago, qué hubiera pasado si ellos compensaban. Eso también está en ¿Qué el quiere decir informe. compensaban? Para Y es un encuentro, ellos le llaman, y acá el ingeniero no va a poder, senador no va a poder explicar mejor, los brasileños le llaman encuentro de cuentas. Como Conciliación. como la persona que compra es la misma a quien uno le debe, entonces, si vos querés que yo baje el precio, se podría haber hecho. A mí me parece esto, nosotros pues vivimos en un país chico, nos conocemos todos, ¿verdad? Ahora veo que le están quitando a la Facultad de Ingeniería el nombre de Enzo de Bernardi porque es un traidor a la patria, ¿verdad? A mí me parece que hay que analizar las cosas dentro del contexto histórico, sí, ¿verdad? en el contexto. Quizás Si de Bernardi no hubiéramos tenido Itaipú, por ejemplo. Quizá la reducción de la tarifa hubiera estado justificado si se compensaba luego con el crédito. Claro. O sea, hablando de otra manera, si Electrobras subsidiaba su precio de la Así energía, es, ¿verdad? claro. Pero esa responsabilidad no se le puede conculcar a Enzo de Bernardi, ¿verdad? Claro. Pero bueno, también se mezcla un poco la política. También. Lo que sí yo quisiera decirle, señora Mini, a todos los miembros de la mesa, especialmente acá los senadores y la diputada que están muy metidos en esto, este es un trabajo eminentemente técnico. Los auditores que conformaron este equipo y otros auditores que no están en el equipo, pero que estuvieron durante todos estos años, hace 10 años que están trabajando sobre esto, ¿verdad? Eso, la otra vez estábamos discutiendo cómo sacaste el monto de 4.190. señora. Sí. ¿Cómo sacaste este monto? ¿Verdad? Hay por lo menos 15 pedidos de Itaipú para que envíen los antecedentes de documentación para que se pueda constatar este Ese contexto. monto. Ingeniero, a ver, contanos. Itaipú, Sí. un poquito de contexto. El Tratado de Itaipú es en el año 73. Ande pone 50 millones de dólares, Electrobras pone 50 millones de dólares. En el año 75 se toma el primer crédito en moneda brasilera. Esto es muy importante. Con vencimiento ya en el 79. Este crédito vencía ya en el 79 porque veníamos de la crisis y en los petrodólares no había plata. Esta, en el 79, porque las máquinas tenían que entrar en servicio en el año 1983. Las máquinas no entran en el 83, entran en el 85, 2 años. Después. 79, deuda impaga ya. Deuda impaga. En el 86 se determina una tarifa, él dice 17, 14,75. La tarifa de... Sí, por el anexo C. Ajá. El Brasil pide que se reduzca a $10. ¿En qué año fue eso? En el año 85, 86. 85, cuando empiezan a... 86. El gobierno nacional, no la gente de Itaipú, no Enzo de Bernardi. Yo estaba por la Argentina cuando esto ocurría. Todavía yo no estaba en la Ande. O sea, en el 75, yo entré en el 81, ¿verdad? Y era un ingeniero de planta. El gobierno nacional accede A bajar. a bajar. Eso está escrito Sí. en el acta y está el perjuicio que eso significaba. En ningún momento se escondió eso. En ningún momento. Figura Sí. el daño financiero para la Para la entidad. Y se arrastra. Sigue creciendo la deuda. Sigue creciendo la deuda. Luego viene, todos los préstamos estaban en monedas brasileras. Viene la crisis financiera en el Brasil. Viene el plan real. Sí. Mi querido doctor, ustedes analizaron el impacto del plan real en las deudas, en estos 4.193 millones de dólares.
¿Ustedes analizaron eso? Le voy a contestar, no analizaron. Ustedes no analizaron. Y le voy a preguntar por No, qué. Ya que no me sé, está preguntando, pero voy a ¿por hablar. qué? No, y sí, pero Voy a hablar. ¿por qué no analizamos? Entonces, Se puede preguntar también. la deuda, parte se debe a la aplicación incorrecta del anexo C. Sí. Parte. Mayoritariamente se debe al A ese plan cambio. real, al cambio. Mayoritariamente. Esa deuda de 4.000 y pico que estamos hablando de 4.000. millones. Sí, señor. Ah, Cuando nos sentamos con los brasileros a negociar el primer arreglo de la cuenta, mi querido doctor, mi querida señora Mina, señora diputada, el primer arreglo de la cuenta de Itaipú, que ya estaba solucionando esta diferencia tarifaria reducida por la aplicación incorrecta del anexo C, se hizo en el 90. Tampoco ustedes consideraron eso. ahí ya se Ustedes- corrigió la tarifa. o Sí, sea, el costo de la señora, energía. y ellos van del 85, 80. No se corrigió. Esto es un copia y piga, este informe que ustedes presentaron. Esto se terminó en el 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo. Cuando cae Lugo, por el golpe, se esconde este documento. ¿Quién firma este documento? ¿Cuál? Velázquez, la auditoría que él presenta. Y el señor Efraín Enriquez Gamón. Espera, Efraín Alegre. Efraín No, Enriquez Enriquez. Gamón, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Presidente de Itaipú. Sí, sí, sí. El director Y general. él firma. Y como él dice, se archiva. Y aparece ahora. ¿Y Pero Velázquez? y no sé. ¿Qué tiene que ver Pero, Velázquez? ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Velázquez? Velázquez es el que subió el contralor en breve de Airaldi. Ah, Airaldi comienza este trabajo. entiendo. O sea que ¿Y sabe él quién trabaja con Airaldi? Ah. El actual subcontralor. ¿Cómo se llama tu subcontralor? Augusto Paiva. Él trabaja. Pero Kencho, yo creo, Señora. disculpe senador, creo que independientemente a esa interna que usted está señalando, acá hay una realidad. Y yo lo que ¿verdad? le quiero Porque decir... Si no nos quedamos otra vez en la anécdota de qué partido... No es o qué- anécdota, no es anécdota y- porque yo le estoy reconociendo la existencia de los 4.193 Sí, yo millones, entiendo. la Ah, vale. famosa deuda espuria. ¿Y quién le llama deuda espuria? Nosotros habíamos contratado los servicios de Rodríguez Silvero y Grossgron, y ellos dicen, ¿y de dónde sale este 3.800? ¿Cuándo tiene espurio? ¿Por qué le trató de espurio? Porque se le debía a la variación cambiaria, distorsiones introducidas por el plan real. Nosotros le manifestamos esto a los brasileros. ¿Sabe qué me contestaron? El de Itamaraty. La cuestión de la moneda es una soberanía brasilera. ¿Está bien? Nos levantamos, estamos. Teníamos, esto es lo que yo encontré. Esto, 4.193 millones de deuda espuria, como dijo Rodríguez Silvero, 12.000 millones de dólares deudas a vencer de la Electrobras, más 2.000 millones, que hacía 19.000 millones de dólares. Nos sentamos, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cuando Si decís, nos nosotros... sentamos, ¿te referías a qué año más o menos? Estoy al año 97. 97. Sí, sí, el 97. famoso 97. Sí. Si esto no hacíamos, los costos, la deuda de Itaipú Binacional con el Electrobras, que después transfiere pillamente al Tesoro brasilero su deuda, iba a ser en el 2023 60.000 millones de dólares. Si no hacían lo del 97. Eso es lo que querían los brasileros. Pero los traidores, los vendepatrias, nos plantamos. Hoy tenemos una empresa sana que en el 2023, Termina de pagar la deuda. ¿sabe cuánto es el activo que va a incorporar la ANDE en su activo? Por el valor de la represa.
30.000 millones de dólares. Pero a ver, en el 97, ¿qué es lo que ustedes hicieron concretamente? O sea, porque... Nos sentamos a firmar, bueno, esto es la deuda. Mi querido doctor, la deuda de 4.193 millones, vienen los brasileros y no plantean. Está bien, vamos a reconocer. Porque estaba, en la contabilidad estaba. Esto es lo que nosotros contamos. Espuria por la aplicación indebida del anexo C. Espuria porque distorsiones de un plan real que nada tenía que ver con Itaipú. Pero como las monedas, los préstamos estaban en Cruzeiro, entonces no afectó. Antes que nada, sí, yo quería manifestar de que, gracias a Dios, alguien se animó a firmar este informe. Sí. Primero, ¿verdad? Independientemente de lo que diga Kencho, que haya sido un copy-paste, porque en 2012 sí, había algunos Pero tenemos ensayos. un copy-paste oficial, Pero por lo menos. tenemos Sí. el Muy valor bueno de eso. alguien que dijo, se pone a consideración de la ciudadanía, se sabe. Sí. Primer punto. Segundo punto es lo que yo quité y extraje. Y me interesa porque está Kencho, porque yo le respeto mucho, él conoce mucho. Y él habla de que él hizo una conciliación en el 97. Sí. Casa. Bueno, está bien, no, espera. Sí. Bueno, a mí lo que me queda claro es que en el 85, a raíz del problema financiero del Brasil, nosotros bajamos la tarifa 86. y teníamos que tener una tarifa de $17, pero bajamos a $10 por el problema de Brasil. 14,75. Bueno, pero De 14 a pero de 10. 14 bajamos Pero a en 10 el 80 y Sí, pico, señor. no en el 97. No, bueno, pero Sí, no, 80 y señor. pico. Un ratito. Mal aplicado. Bueno, un ratito. Senador. El problema es el siguiente. ¿Quién es nuestro acreedor principal? Electrobras, Sí. ¿cierto? Electrobras. Ahora el Tesoro No, Electrobras. Posteriormente Electrobras le pasa al Tesoro Tesoro brasilero. brasilero. Pero Electrobras era nuestro acreedor cuando pasó todo esto que pasó. Sí. Así mismo. ¿Cuál fue para mí el acto y el error más importante de toda esta cuestión? ¿Qué es lo que me queda claro de este informe? Es que si bien es cierto, por una cuestión política tuvimos que bajar nosotros los costos de energía, lo que no negociamos es que a nuestro propio deudor, que le estábamos haciendo un favor, bajándole la energía, nosotros le seguíamos debiendo y le pagamos un interés enorme. ¿Por qué nosotros no negociamos en Electrobras los intereses? Y eso No es es lo la- que le dijimos en el 97. No es la misma cosa que pasó con el Paraguay, porque cuando se ocurrió con Paraguay, los costos de la energía ya habían subido. Entonces, está no bien, cobraron pero intereses. ¿por qué nosotros no hemos bajado la tasa de interés? Me quedó claro, eso para mí, ahí empieza la primera cuestión. ¿Por qué no bajamos la tasa de interés si nosotros le estábamos haciendo un favor a Brasil en ese momento? ¿Me entendés, Kencho, lo que te quiero decir? Bajamos Claro. Pero la tasa de interés, Sí. de todos los préstamos que nos hicieron. El Brasil, Les mira, obligamos. ¿y a cuánto? Por ejemplo, de 14 a 4.1. Estos Esa es una 4.000. parte que a mí no me quedó claro. Pero está todos los libros. Pero no figura. No, pero ¿Cómo no, va a figurar? pero no solamente bajaron. Estado A ver, contable, auditado. ¿Cómo no va a estar si cotizan la bolsa de Nueva York, Electrobras con... Ahí no es joda. Están los libros. pero él, Contralor, espera, te quería, es luego hecho. En ese entonces, lo que sí fue considerado solamente fue que la bajada de la tarifa fue en violación al tratado, eso ya se dijo, pero todo el resto que hoy no vamos a tener el tiempo de poder explicar es nuevo. Pero acá hay un tema súper relevante que me parece que, primero aclarar lo que le dice, si se bajó el interés. No, de hecho, el nuevo préstamo tenía otra tasa de interés. Pero ahí está la trampa, porque la nueva tasa de interés es del 4.5% sobre los 4.150 millones 4.1. que no teníamos lo que haber pagado. Pero esos 4.150 tenían 10% en la refinanciación. Esos 4.000, ¿verdad? Estaba incluido con el 10% ese, ¿verdad? Así mismo. Lo que sí después se bajó, ustedes me dicen, es a partir de haber pagado esos 4.000 y pico, ¿verdad? 4,1. Ahí, sí, a partir de ahí, todas las otras tasas fueron de 4.1. No, en realidad habían tres tasas diferentes. Para préstamos diferentes. Del nuevo préstamo, la tasa más baja es obviamente sobre la parte del crédito que era lo espúreo, ¿verdad? Le aplicaban un 4.5, pero no hay que engañarse con eso. El 4.5 está ya
que ellos sabían de la existencia de la deuda ilegal, Pero ¿cómo no va a estar si está en los libros? y a sabiendas de eso, realizaron una refinanciación incluyendo eso. Eso es algo que nunca yo he escuchado de ningún gobierno que haya admitido ese contexto, de que habiendo una deuda de 4.190 millones que el Paraguay, o sea, Itaipú, no tendría que haber pagado, porque la refinanciación se Y paga. porque el plan real. Y ahí está. Y bueno, Y está. y está Ya bien. A Entonces, confesión de parte, relevo. vamos a quedarnos No hay y nada que después probar. de ver en el 2023 60.000 millones en vez de reconocer un miserable 4.000 millones. Ay, coño, ya pota. Miserable 4.000 Pero millones claro de que sí. dólares. Claro ¿Cuánto que era sí. la deuda externa para hoy en esa época? Te pregunto. No importa. Yo Pagamos la tenía deuda que externa de hacer, Paraguay. yo tenía que hacer como presidente de ANDE que la deuda de Itaipú sea cero en el 2023, como dice el tratado. Y te voy a decir una cosa, cuánto es lo que, por reconocer eso, cuánto es lo que el Paraguay ganó, o va a ganar en el 2023. Una empresa que cuesta 30.000 millones de dólares. Un sistema de contratación de potencia de energía que tampoco analizaron, que le permitió a la ANDE comprar mucha menos potencia de la que necesitaba, que le significó 5.000 millones de dólares de ahorro. Están los libros. 97% era la energía de Brasil. Están los 3% libros. nosotros, Claro. la potencia contratada. Está bien, pero para la ANDE, y eso le permitió a la ANDE que por 17 años no tenga variación en su... La realidad es, Macio habla Kencho. Sí. Él nomás lo ya habla. Y bueno, me callo ya. En realidad, un ratito, para que nosotros opinemos también. Me callo Porque ya, viste señora. que, por un lado, nosotros tenemos que tener en cuenta como gobierno, como Estado, porque de los errores se tiene que aprender. Y nosotros estamos a las puertas De una nueva negociación. nueva negociación y no podemos seguir cayendo en el... digamos, en una tergiversación de lo que significa la soberanía paraguaya. Por un lado, Electrobras actuaba como benefactor de Itaipú, pero al mismo tiempo obtenía beneficios. Esa fue una realidad. Porque ningún durante- banco quería prestarle plata a Itaipú por los problemas financieros que tenía Brasil. Ni un banco. Y por otro lado acá, yo rescato un poco lo que dice el informe de Contraloría y quiero leer una parte para que la gente tenga en cuenta. Se habla de las conclusiones y dice, en clara transgresión al artículo 4 del anexo C, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad binacional, ocasionando el aumento indebido e ilegal. Utilizan, digamos, dos condimentos que para nosotros no pueden ser pasados por alto y que ameritan una investigación. Y después se habla de los 3.856 millones de dólares, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros una situación en donde hay un informe oficial que habla de un aumento indebido e ilegal en transgresión a un tratado binacional. Como país, como Paraguay, este es un momento inmejorable para reivindicar estas asimetrías y para mirar por delante lo que va a significar, Totalmente senador, de acuerdo. el anexo, la renegociación del anexo Totalmente C. de acuerdo. Y si Paraguay, como en aquella época, evidentemente nos dejamos someter o pisotear por ese coloso que es Brasil, hoy tenemos que articular nuevas estrategias y la comunidad internacional tiene que saber esto, Mina. Y tiene que saber no solamente porque tienen que hacer empatía con Paraguay, porque nosotros estamos en una desigualdad asimétrica con un coloso, Totalmente. en donde necesitamos crear y articular estrategias. Entonces, mirando el vaso medio lleno, este informe nos tiene que enseñar muchas cosas. Claro. Y para eso está esa comisión que usted preside, senador, que lastimosamente en la Cámara de Diputados hemos sido excluidos porque justamente la voracidad del Partido Colorado impidió ¿Qué quiere decir que los excluido? ¿Por sectores... qué? Y porque no tenemos ningún cupo. ¿Opositor? Y no hay.
Todos colorados. Todos colorados. No, tenemos, o sea, en la Cámara de Diputados, su Cámara, sí, Bueno, en la Cámara de pero Senadores. es nomás, senador, es la Cámara de Diputados. No es nomás, no es nomás. ¿Y por qué? Eso ya es un problema interno de porque el diputados. partido votó, no se es votó. interno. Es Se un votó. problema cuando Mario Abdo Benítez No la sale y eligieron. habla, ¿Cierto? sale y habla de supuesta concordia, sale y habla de convocar a la oposición, sale y habla de que Itaipú es causa nacional. Y en la propia Cámara de Diputados excluyen a toda la oposición. No, es y solamente se puede revisar al eso. tercer espacio. Yo creo que se tiene que Y con revisar, porque esta tiene que ser plural. Tiene que ser Nosotros, plural. o sea, en Tiene la que ser Cámara de plural. Diputados, realmente. Y en senadores hay opositores, Sí, ¿sí? totalmente. Acá Kencho es mi compañero, Sí. después está Abel, también es otro compañero. Sí. Después está Tony Barrio, que es otro compañero que es colorado. mi partido, ¿verdad? Pero después, por ejemplo, está Canese, o sea, está Blanca Lila Miñarro, o sea, nosotros tenemos Sí. bastante, o sea, si bien es cierto la Cámara de Diputados. ¿Y se puede cambiar esto, revertir? Pero Te pregunto. imposible porque ¿Por no qué? quieren. Pero porque independientemente de lo que está diciendo acá la compañera diputada, es muy importante. Porque lo que yo realmente, si bien es cierto, yo presido esa comisión, pero independientemente de sus miembros, está súper publicitado todo lo que pasa ahí. Totalmente. Nosotros hacemos audiencias públicas, o sea, puede venir puede venir la diputada y quien quiera venir puede acercarse. Es más, a raíz de este informe, nosotros estamos haciendo una Para el reunión. martes tienen una para reunión. el martes, una reunión, pero es una reunión en la cual van a participar Sí. no solamente los miembros de la comisión, senadores, diputados, parlamentarios, está invitada la fiscal general del Estado, está invitado el procurador general del Estado. Porque Y el si viene- Contralor. y el Contralor que va a venir a explicar su informe. Sí. ¿Por qué para mí es muy importante que venga la fiscal y el Sí. procurador? La fiscal porque Tienen que se tiene que hacer una investigación de todo lo que pasó ahí. Si se cometió o no una comisión de hechos punibles o no. Si prescribió ya es una cosa, pero también nosotros tenemos que entender que la prescripción no impide. Ahora, el hecho punible, espera, el Sí. hecho punible famoso, ¿verdad? O ¿cómo que se llama? La traición a la patria. Sí. Se dio. ¿En cuál de las oportunidades o en las dos? ¿A qué me refiero? Uno en el 87, donde Y se otro en el violó 97. el tratado, ¿verdad? Y se bajó el costo de la energía. 86. El 86. Y otra en el 97, o sea que hubo dos traiciones para poder entender. Por ese- haber metido en el arreglo de la cuenta de Itaipú los 4.193 millones. Exacto. A relevo de parte. A confesión de parte, relevo de prueba. Pero ¿sabes cuál es el tema? Para ¿Qué? mí es una cuestión que viene de siempre. Porque, o sea, Un campeón. lo que tendría que haber pasado es cuando se enteraron, que Sí. hoy Kencho dice que sabían. Claro, Claro, sabíamos. momentito. Todos No, ahí sabíamos. Hasta había yo que sabía hacer. que- Lo que pasa es que ¿Qué? ¿Qué había que hacer? y había que comentar, había que hacerle saber a la ciudadanía que se va a hacer esto para solucionar esto. Señor, ¿Sí? hemos ido a la UIP, hemos ido a la Junta de Gobierno. Está bien. En los hemos ido centros de estudiantes, en todos lados. todos lados Yo sabía por para eso. contar que esto estaba sucediendo. Y vos me decís que no se está publicitado. Solo que nunca se... Los sindicatos. Yo tenía Pero, el Citrande. ¿Vos me se crees que hizo el ninguna Citrande? denuncia, no se hizo ¿Cómo? ninguna denuncia concreta. ¿Cómo? ¿Se hizo una denuncia en la fiscalía o no? ¿De qué? Y de esto, ¿se hizo alguna denuncia contra quien resultara Pero responsable de haber llevado adelante? miles de gente. O sea, ¿pero quién hizo ¿Sabe la qué? denuncia? Yo fui denunciado ¿Por qué? por traición a la patria. Pero la Canese también fiscalía. estuvo en el Pero 97. pero no te digo yo. Espera, Kencho, Canese también estuvo en ese arreglo del 97, ¿verdad? El No, ingeniero no, él Canese. estuvo en... ¿De 90 y cuánto era? No, él no estuvo en Itaipú. Él estuvo en arreglo Eh. ya en la época de Lugo. Ah, en la época de Lugo. En la época de Lugo. Bueno, no. El tema de la prescripción, Mina, que metiste, ¿verdad? Sí. Un poco, a mí me parece importante la participación de una Fiscalía General del Estado que nos debe mucho a los ciudadanos. A mí me dijeron que sobre no todo- prescriben los delitos. No. De lesa humanidad. No, Sí. los de lesa humanidad. De Sí. alta traición a la patria. No, de en este realidad tema- los hechos punibles tienen sus prescripciones y fundamentalmente la lesión de confianza. Mateo y un Valmeli montón- me dijo que no sé qué es lo que no prescribe. No. Y Lo vamos que- a hacer lo un que no- tribunal lo de que se ética, podría- lo que se o verdad podría y hacer- justicia. Es lo que se obtuvo ilegalmente y se pueda comprobar, no importa el tiempo de prescripción, lo que se obtuvo y generó un beneficio económico
Eso se puede recuperar. Lo económico de cada uno de los administradores que han obrado no concorde a lo que realmente establece la Constitución y los códigos penales de la época y existentes. Eso se puede. Después Es un quiero Y hablar. la prescripción en realidad es cuestionable, por eso es importante el tema de la investigación, porque este es un hecho punible que tuvo efectos, Claro. no solamente en el momento, sino que sus efectos se extendieron en el tiempo. Porque en el tiempo continuamos pagando la le deuda, pregunto- continuamos a pagando ver, intereses. Yo le pregunto luego de la pausa, porque me tengo que ir a la pausa, ¿verdad? Esta deuda se generó esencialmente, aparte del tema del desfasaje del real, también porque violando el anexo Claro, C, se estableció se bajó una- arbitrariamente, ¿verdad? Pero de común acuerdo, el costo de la energía. Eso generó una Así es. deuda, más encima lo del real, hizo que 4.000 y Así pico es. resultara esta deuda. Este desfasaje y este acuerdo del lado paraguayo con el brasilero para bajar, se volvió a tratar en el 97, Así es. ¿verdad? Con otros ya protagonistas, y se incorporó esa deuda que se generó espúreamente o no, que eso después vamos a ver. Estaba como deuda Sí. vencida en los asientos contables. No es que se genere, estaba. Ya te ratifica un funcionario clave en ese momento. No, ¿verdad? eso no te digo, que admitieron la Es la deuda primera vez que yo escucho para que alguien admite que eso. durante los otros próximos 4 años después del 97, así es, ¿verdad? Que esto ya salió pague. esto ya salió en la auditoría que realizó el Contralor Airaldi, que firmó Enrique Efraín Camón. Todo esto lo siento en el 2002 y que fue archivado cuando cae el Lugo. Fue archivado. Bueno, Y tenemos ahora- que ir a la pausa y después quiero ver, cómo encaramos, Enrique según fue ustedes, Contralor. esta situación que ahora ya Nueve la- Director entendemos general más veces, qué es lo que pasó y ahora tenemos dos alternativas. ¿Qué vamos a hacer con lo que pasó? Alternativa A, o sea, ¿qué pasó? Primero se bajó la cuota del costo de la energía en forma violando el tratado. ¿Y por qué esto le beneficiaba más al Brasil? Porque era Brasil compraba el 98% de la energía. Entonces, 97. obviamente, el bajar el costo de la energía le beneficiaba al Brasil, digamos, ¿verdad? Primera cuestión. Y eso fue con acuerdo de los paraguayos en el 87. 6 o 7, corregime, ingeniero, 7. ¿Y qué pasó? Eso? 86. 86. Bueno. Luego, ¿cuál es el otro momento histórico que se hizo algo que tenemos que discutir si estuvo bien o estuvo mal? En el 90 y de dólares, ¿verdad? No importa, es para redondear, 4.000 y pico. Ahí reconocen esa deuda ellos, que es una deuda espuria en todo caso, ya que querían, y no encima cobrarnos intereses otra vez, ¿verdad? Como mínimo en todo caso que nos dé al costo, ¿verdad? Pero bueno, que asuman la mitad por lo menos de la deuda, ¿verdad? Bueno, eso no pasó y pagamos en 4 años posteriores. El tema es que acá el ingeniero, hoy senador, Kencho, lo que se dio en el 97. Esa es mi posición, ¿verdad? A ver hasta qué punto, lo mismo dice, Itaipú se negoció mal, hubiéramos quitado tal provecho, tal. ¿En qué circunstancias lo que se hace? No hubiéramos tenido sino Itaipú. Muchas veces, a veces una mala, entre comillas, negociación, ¿verdad? El resultado después es detenerlo, ¿no? Porque es muy fácil mirar el partido de fútbol desde arriba, digamos. Hay cosas que se pueden y otras que de verdad, y eso es lo que tenemos que dilucidar acá, qué se puede y qué no se puede. Porque estás negociando con un coloso en otras circunstancias, porque hoy internacionalmente te podía ir al tribunal de la Haya, al tribunal de la no sé qué miércoles, y tenés, como dice Katia, tenés que lograr empatía con organismos internacionales, que hoy sí se puede, como antes los derechos humanos no se respetaban, y hoy tenés a dónde y quiénes te puedan socorrer, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que poner en esas circunstancias históricas, ¿verdad? Y las posibilidades reales de negociación, porque si no, que lo que vamos a entablar la guerra de Brasil, así nos hace y nos mata, ¿verdad? Entonces, o directamente la llave que antes tenían solamente ellos para generar la energía, ¿verdad? Ay, bueno, no quieren, no tener energía. O sea, hay un montón de cosas que hay que entender, pero lo que sí seguro tiene que servir esto, primero porque hoy ya estamos en otras condiciones, ¿verdad? Y a ver qué ventaja podemos sacar de esa ventaja que le dimos. O sea,
ser así, que sea bilateral las cosas, ¿verdad? Yo te ayudé a vos, Enrique, en un momento, yo te necesito, ayúdame, ¿verdad? Entonces, bueno, sensacional. O sea, quitar ventajas desde hace muchísimo tiempo, pero nunca documentado oficialmente por una Contraloría que es una institución del Estado, etcétera, etcétera. Y con documentos de Itaipú, eso es, se decía y ahora está todo documentado. Y eso es muy importante en el momento que te sientes a negociar también con ellos, ¿verdad? Entonces es de una importancia histórica que tengamos un documento oficial para poder ir a sentarnos a negociar. Esto pasó, compañerito. Tirar para adelante, ¿qué tenemos que hacer? Les pregunto a ustedes. Quiero decir una cosita, Sí. señora. 2 minutos. 18 máquinas Itaipú. Vienen los brasileros, después de haber negociado esto ya, nos dicen, necesitamos instalar 2 máquinas más. Una de 50, otra de 60. Y le decimos nosotros, no necesitamos nosotros las máquinas. Tener nosotros si instalamos las 2 máquinas. El Que ustedes excedente. necesitan. El excedente. Tuvimos el excedente de prioridad del Y Paraguay. eso es lo que genera pues, el ingreso para Paraguay. Así es. Entonces, ¿y cuánto significó ese excedente y la compra de la ANDE, mi querido senador, mi querida? 5.000 millones de dólares hasta claro. ahora. Claro, una de cal y otra de arena, digamos. Vamos a decir que hicieron Entonces, algunas negociaciones, exacto, buenas. Muy bien. Y otras no tan buenas. Perfecto. Eso. ¿Qué hay que hacer, Camilo, con esto? Yo creo que Contralor? este fue el espíritu que motivó a hacer este trabajo, a cerrar este trabajo, es que el Paraguay tenga una herramienta Exacto. para desvirtuar argumentos que para mí son derrotables desde el punto de vista histórico. Exacto. Por ejemplo, el que habíamos hablado antes, no se puede salir del tratado. Que claro. nosotros, por ejemplo, decimos, queremos fiscalizar el Itaipú. No, eso no está en el tratado. No, no está porque la Contraloría no existía cuando se hizo el tratado. No, no está y no está, no se Sí. puede. Pero se violó el tratado 13 años y ahora me decís que si no Claro. te pones de acuerdo no puede ser que Claro. mejoren Uno se los... puede poner de acuerdo, Yo- quiere decir, pero por supuesto. bilateralmente, para hacer algunas correcciones en el camino del tratado. Pero por supuesto. Exacto, exacto. Y lo que yo sostengo es que debe exigirse una suerte de compensación histórica. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? totalmente de Histórica. acuerdo, totalmente Obviamente de acuerdo. contextualizando, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo debo decir nuevamente que estoy gratamente sorprendido con el senador Rodríguez, que formó parte y que él admite que el se aceptó pagar una deuda que era ilegal en ese Pero en momento. el 93, ¿verdad? cuando yo no Ese fui es- presidente, ya estaba eso Claro, ahí. y por supuesto, sí, del 86 se generó la deuda. Claro. Pero no es menor eso, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que hacer todos. Ahora, Para ver cómo- eso mismo que estoy diciendo, admitir, que aparte aunque no admita, lo es así, o sea, pero buenísimo que admita por lo menos, ¿verdad? Que efectivamente se incorporó, o sea, se pagó una deuda que no era correcta, no era una deuda bilateral, era una deuda de ellos en todo caso, que se asumió como binacional. Pero también hay que decir que la posición de los otros, de los brasileros, cuando ellos negociaron, bueno, vamos a reconocer, pero vamos a pagar, ¿verdad? Con bajar el interés, si esa deuda no se ponía para que se pague, para que Itaipú vaya pagando en 4 años y bajar el interés, iba a pasar como en Yacyretá, ¿verdad? Claro. Iba a pasar como en Yacyretá, iba a continuar la... não quer, menino, não quer, então, entra no seu cu, te iba a decir el brasileño, entra en tu culo, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Entonces iba, no que pagar, bueno, fica ahí, a deuda va a ficar ahí, menino. Entonces se quedaba la deuda, porque así que esa es la realidad. No es la idealidad. La idealidad es que yo tenga 40 kilos menos, que todo. No es la idealidad. Bueno, entonces, al ellos pagar, ¿cierto? Está mal. Pero peor iba a ser que pase como en Yacyretá, que la deuda continúe, que no se haya pagado. 25.000 millones de hoy dólares. iba a ser, ¿cuánto más o menos iba a ser hoy la deuda? 60.000 millones de 60.000 dólares. millones íbamos a tener hoy de deuda de Itaipú. Entonces, no es así. ¿Qué hubiera sido mejor? Que no se reconozca y que, claro que hubiera sido mejor un montón de cosas, pero entre lo que ellos nos planteaban y lo que nosotros conseguimos, finalmente, de verdad, entre esa negociación, yo estoy de acuerdo que lo hayan hecho de ese modo, te digo sinceramente, en relación a las posibilidades reales. ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo Ya que sé. esa es una posición
que admite nuestra Debilidad. nuestra debilidad Absolutamente. y la potencia que es el Brasil En ese y momento, nuestra absolutamente. imposibilidad de poder sentarnos de igual a igual. Así es Porque que yo la también te verdad. puedo decir, la deuda del Electrobras, de no haberse pagado esa deuda espura, o a Ellos hoy también nos sería deben, 60.000 claro. millones de dólares, según el informe de la Contraloría. Sí. Si se le hubiera aplicado lo mismo, la misma tasa que se le Así aplicó es, a la ANDE. así Es que lo que a mí me quedó claro, ¿verdad? También te podríamos decir, Claro. no, nosotros porque- ahora pero lo que yo deberíamos... te digo que entonces hoy, porque lo hecho ya está pues hecho, ya se Nina, pagó. ¿te puedo decir Entonces hoy lo que se puede hacer es lo siguiente. Bueno, mira, nosotros admitimos tal deuda, pagamos tal deuda. Todo. Hoy que ya estamos en otras condiciones, donde no nos puede meter nomás balas para intervenir otros países, que no es como antes. Así mismo. Vamos a pedir un resarcimiento primero. En segundo lugar, coincido luego plenamente, y eso es 1000 veces diga al aire, puta, si se violó en otras ocasiones, ¿por qué lo que ahora tan estrictos son con el tratado? Que no pedimos también que se viole todo el tratado, sino que ¿Y algunas por qué cosas, los paraguayos ¿verdad? somos tan estrictos con eso? Claro. Dejarle que Para sean mí- estrictos Para los mí, ¿sabes qué es brasileños. importante, Mina, a raíz de todo esto? Es que tenemos la posibilidad de que se trate este tema. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos la revisión y el Ejecutivo hoy, con este informe, no puede hacer otra cosa que incorporar dentro de la estrategia. No Claro. puede no tener estrategia con respecto a este tema. Se tiene que incorporar. Totalmente. Independientemente, en paralelo, la responsabilidad personal de los administradores. Acá yo le felicito al compañero Kencho, porque él vino acá a explicar ¿En qué los circunstancias y motivos, en cómo qué fue? circunstancias, qué pasó. Bueno, y eso lógicamente cada uno va a deslindar posiciones. Sí, ¿verdad? desde luego. Sí, Porque él tiene su justificación y te habla con orgullo de las resoluciones y de la Totalmente. negociación que él hizo, ¿verdad? Totalmente. Pero a lo que quiero nomás llegar, todo eso se tiene que determinar en los ambientes correspondientes. Y el procurador, ¿por qué es importante? Y porque si se llega a determinar responsabilidad de algunos, Claro. entonces lógicamente Vamos a lo preso. mejor no, preso no. Porque es muy Porque difícil tengo porque ya 70 años, prescribió. No, ya prescribió. Pero sí, el producido de todo eso, muchos, si tienen o no tienen, si se produjo y realmente no pudiesen demostrar, hoy eso es decomisable. Hoy se puede conseguir el comiso de esos bienes mal habidos. Totalmente. Y por otro lado, este informe de auditoría también pone en el tapete todo lo que hace a la renegociación del anexo C. Paraguay tiene que tener, Mina, una estrategia. Así Nosotros es. hasta ahora no tenemos clara la hoja de ruta del gobierno. Desde el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad estamos motorizando una serie de charlas. Ya le escuchamos a Christine Foll de la Universidad de Duke. Ella habla, por ejemplo, de que Paraguay necesita, sobre la base de un estudio de desarrollo, saber lo que quiere hacer con su energía. Por ejemplo, pilas de litio, hablar con Brasil, con Uruguay. Nosotros vamos a seguir tratando bilateralmente el tema energético o vamos a abrirnos a la multilateralidad. Después le escuchamos también a otros exponentes, a Fabián Cáceres, a Pedro Ferreira, que en su momento tienen también una visión de lo que significó la renegociación de mayo del 2019. Entonces nosotros no estamos aprendiendo mucho de todo lo que nos está pasando y de esta bomba de información que estamos teniendo en estos últimos meses. Y eso es lo que me preocupa. Ojalá que el Congreso, como parte del gobierno, tenga un protagonismo categórico y exija... Por eso sí, por eso esta comisión, que ojalá funcione efectivamente. Y en yo, este yo no sentido. solamente diría el Claro. procurador, porque el procurador podría intervenir a nivel interno. Acá tendremos que llamarle al canciller, porque el canciller necesita tener una visión de lo que está pasando, porque él es el que eventualmente con su equipo tiene que ver cómo vamos a negociar. Por dentro del tratado, por fuera del tratado, recupero de esos activos o qué es lo que vamos a hacer. Tengo que dar una breve pausa y después también les pregunto, ¿cuándo negociar? Porque ahora, yo me enteré a través de las declaraciones de Euclides, porque al principio al revés, querían negociar lo antes posible, porque también en las negociaciones obviamente siempre Pero se tiene, hay... se tiene que concluir antes de agosto del 2003. ¿Es cierto? 2023. El 2023. El 2023. Se tiene que concluir. Seguro, eso tiene que ser antes de 23. agosto. Pero del 2023 es hasta diciembre, o sea que El puede ser. problema es que hoy Vamos a tener problemas de energía. Apasionante, importante, histórico el que vamos a tener y por eso que tenemos que ir sabiendo todo lo que pasa.
Con todo esto, Contralor, que ticia y algunos dicen recuperar los bienes mal habidos, mandarle preso a la gente que estuvo en esa negociación, etcétera. ¿Qué crees vos que habría que hacer con esta documentación? Yo creo que lo primordial es para meterle muchísima presión a las personas que van a tener que hacer esa negociación. Porque ya saben que Categóricamente. un legado que vas a dejar. Todo para mí es así. Sí. ¿Verdad? Estoy inmensamente orgulloso de los funcionarios de la Contraloría, especialmente los auditores que hicieron este trabajo. Este es un trabajo, yo me llevo el éxito por haberlo ordenado, que culmine, ¿verdad? Pero finalmente son ellos que están trabajando hace muchísimos años. Yo hace poco tuve una discusión con la directora, con la supervisora, la licenciada Irene Cueva. Le dije, ¿cómo sabes esto? Y porque hace 8 años estoy detrás de esta información, ¿verdad? Entonces, hay que felicitarle a ellos, son unos verdaderos patriotas, ¿verdad? Acá no hay colores, no hay partidos. Yo creo que esto se está ya... Colorado, ¿verdad? Sí, bueno, no conozco la afiliación política de mis funcionarios, de verdad. Ya sé, pero digo, soy un contralor colorado que yo sí, en un yo gobierno sí. colorado y por negociaciones esencialmente coloradas, igual sacó a relucir. Eso Lo es que importante. pasa, Mina, que es nuestra obligación como paraguayos y también como colorados priorizar los intereses del Paraguay. Así mismo, así tendría Esa que es nuestra obligación. Así tendría que ser. Y yo tomé esto como una bandera y de verdad creo que va a servir. Seguro. Y yo sabía que era importante, pero no sabía que iba a tener este impacto. ¿Y Entonces, crees que los que negociaron en el 87 y en el 97 de este modo, que tienen que ir presos, qué tienen que pasar con ellos? Los que están vivos, ¿verdad? Porque yo todos no quiero hacer referencia a eso porque primero que me parece que es irresponsable por conductas que sucedieron hace 30 años atrás. Me parece que es, no sé, ¿verdad? Habría que ya acá al senador preguntarle al procurador y a la fiscal general si es que hay alguna posibilidad de hacer una persecución penal por algún tipo de conducta homiciva o algo así, ¿verdad? Nosotros no y hicimos por referencia eso también a eso. esa conducta se le puede a todos los presidentes que se sucedieron después de eso también. Porque Mira, todos sabían. Para entonces, eso justamente se le omisión. invita, pues. Se le invita, o sea, yo la verdad que te voy a decir una cosa, como dice el Contralor, es difícil determinar qué es, pero por lo menos se le tiene que llamar al organismo especializado para el efecto y que determinen si hay o no hay responsabilidad. Porque cada uno sabrá explicar qué es lo que pasó en aquel momento y por qué se determinaron y por qué no se negoció los intereses de la deuda si al final era el que se iba a beneficiar nomás luego. ¿Por qué a nosotros con este tipo de tarifa lo mismo nos fijaron este interés? O sea, creo que eso está de más. Lo importante para mí, lo más relevante de todo esto es que el Ejecutivo tiene que tomar muy en serio como estrategia este informe. Tiene que elaborar una estrategia importante con respecto a cómo va a plantear cuando se reúnan las altas partes para revisión del anexo C. El que hizo mal su trabajo en una administración pública se tiene que ir preso. El que hizo mal su trabajo en una administración pública se tiene que ir preso. Si robó, preso. Así no va a funcionar. ¿Y vos hiciste bien o hiciste mal tu trabajo? Le voy a decir lo que deja el trabajo que yo hice con el grupo de compañeros. Dejamos una empresa saneada que va a posibilitar que el activo de la ANDE, propietaria de Itaipú, se incremente en 30.000 millones de dólares. Posibilitamos una contratación de la energía en Itaipú durante 20 años, que permitió estabilizar la tarifa por 17 años y ahorrarle a la ANDE 5.000 millones de dólares. Posibilitamos, si las finanzas no hubiesen estado bien, el presidente Lugo obtiene 360 millones de dólares por sesión, más 400 millones de dólares de una línea de 500. Posibilitó el saneamiento de la deuda de la Itaipú, 200 millones de dólares para la ANDE, 200 millones de dólares para Urna. Hace poco. Y posibilita que la deuda de Itaipú sea cero.
Hasta ahí porque me sacan del aire. Katia. Sí, no, yo básicamente decir, este es un instrumento importante que tiene que ser utilizado. Acá la ciudadanía también tiene que involucrarse en la democratización del conocimiento de estos informes, va a poder robustecer la democracia. El 2023 está a las puertas y el Partido Colorado tiene una responsabilidad histórica con el Paraguay. Itaipú y Yacyretá han sido el botín de guerra, el botín político de las claques partidarias, y eso se tiene que acabar. Esa es la realidad, yo coincido en eso con usted, senador. Acá hay gente que se tiene que ir presa, porque la verdad es que hace rato el Partido Colorado no gana elecciones, compra elecciones, que no es lo mismo. ¿Y de dónde sacan los fondos? Acá hay 4.000 millones, por ejemplo. De lunes a viernes, de 16 a 18 por Radio Monumental, el próximo domingo acá. Y ahora, quédate ahí porque en un ratito viene Luis Rubín con su programa Únicos. Chau, chau, muy buena noche. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba.